¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en una nueva sesión de aprendizaje. Esta vez vamos a compartir los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Recuerden, soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y el reto que para esta vez es que ustedes estén en la capacidad de analizar, reflexionar, expresar y argumentar su apreciación sobre estos dos gobiernos. Muy controversiales porque son gobiernos de actualidad, son gobiernos de ahora. Entonces, no pretende ser esto un video acabado con todas las obras, no. Posiblemente tenga algunos errores o nos falten algunos hechos, pero intenta hacerse una recopilación de los principales acontecimientos ocurridos durante estos dos gobiernos. No olvides suscribirte para que de esa manera pues te puedan llegar los futuros videos que estemos subiendo exclusivamente con temas educativos. Ahora sí comenzamos. Empecemos con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Va a gobernar del año 2016 a 2018. Recuerden que este señor va a llegar, pues, va a gobernar por un año, 7 meses y 21 días. En total va a gobernar 602 días. Prometió al llegar al gobierno una revolución social, combatir directamente a la corrupción y la inseguridad ciudadana. Prometió asimismo un aparato estatal integrado por tecnócratas, porque eso es lo que necesitaba nuestro país. Además, la población confiaba mucho en este señor, porque había demostrado pues su formación académica, pero desconocía lo que había detrás de él. Pues analicemos. Gana en segunda vuelta a Keiko Fujimori con 50.12% de los votos, ¿no? Más o menos 40.000 votos más que Keiko Fujimori, ¿sí? Desde sus inicios tuvo una implacable persecución, llamémosle así, o oposición del Congreso, especialmente de Fuerza Popular, ¿sí? Y bueno, también afectó pues que su gobierno estuvo de inicio a final, estuvo lleno de corrupción. Continuemos. Obras. Entre las obras durante este corto periodo, podemos ver que sí hizo obras. Por ejemplo, inauguró la ampliación de la refinería Repsol de la Pampilla, en lo que es el petróleo. Asimismo, va a inaugurar la red de transmisión eléctrica Carhuaquero, Cajamarca, Moyobamba, que va a llevar la electricidad de Carhuaquero hasta la zona de Moyobamba. Asimismo, va a inaugurar el puente Pachitea, que es en Huánuco. ¿Sí? Se va a preparar, en este caso el Perú es escogido para poder organizar los Juegos Panamericanos, ¿no? Lima 2019, para mostrar que éramos capaces. Asimismo, también empieza pues sus actividades la empresa aérea vivaair.com, una empresa peruana, y también se construye el Centro Internacional de Prensa. Entre otras obras tenemos, se construye el sistema de cabinas teleféricas de Cuelap, que viene a ser el primer sistema de telecabinas en todo el Perú y que es una maravilla. Los invito a visitar, conozcan Cuelap, el Perú es riquísimo, tenemos tanto por conocer en nuestro país. Asimismo, se desarrolla el sistema de recompensas llamado Que ellos se cuiden, a través del cual el Estado pues otorgaba una recompensa económica para aquellos que en forma anónima nos delataran o dijeran dónde se encontraban pues los digamos delincuentes más buscados de nuestro país. Si se sabía algo se llamaba en forma gratuita y se llama hasta ahora al 0800 40 007. Asimismo, pone en práctica la famosa campaña llamada celular robado, celular bloqueado, a través del cual pues el gobierno toma un convenio con la empresa telefónica para todos los celulares que habían sido robados automáticamente sean bloqueados y dados de baja, ¿no? Asimismo, busca pues lograr la masificación del gas natural, llevarlo a la mayoría de hogares de nuestro país a través de un bono llamado el bono gas. Sí, es decir, gas para más peruanos. Lo malo es que ese gas es caro, ¿no? Muy bien, el financiamiento era así, por la instalación el bono te cubría el 100%, ¿no? Y después solo pagabas el 25% por mantenimiento, etcétera, y un 50% por el consumo y la instalación. Entre otros hechos, podemos encontrar que se da una evolución del sueldo mínimo. En este caso, durante Pedro Pablo Kuczynski, el sueldo mínimo se va a elevar a 930 soles. Estaba en 850, él lo elevó a 930. Asimismo, se crea la Universidad Nacional de Música, muy importante. Y en el deporte, hay que mencionarlo, pues, después de 36 años, por fin, el Perú regresaba a un mundial de fútbol, al Mundial de Rusia 2018. Asimismo, se va a lanzar el PeruSat, que es el primer satélite peruano en el espacio. No se lanzó en el Perú, se lanzó a través de una base en la Guayana.
pero ya el Perú tiene su propio satélite de comunicaciones. Asimismo, inaugura el programa Conversando con el Presidente, que era una forma de acercarse un poco más a la población. Muy bien, asimismo el 13 de mayo, sí, se convocó, del 2018 se convocó pues al paro nacional agrario, ¿no? Un paro para la defensa del agua, de la tierra y la producción nacional. Nuestros campesinos estaban perdiendo su papa, sus yucas, en la selva se estaba perdiendo la producción de arroz. Entonces había que proteger al campesino y una forma de llamar la atención fue a través de este paro. Asimismo, del 18 al 21 de enero de 2018 nos visita el Papa Francisco, que fue un acontecimiento pues, muy importante dentro de nuestro país. Se realizó también el 12º censo de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas en el año 2017, en donde arrojó un censo que fue muy cuestionado, que no se realizó bien, hay que decirlo. Las cifras que dio no son exactas porque hubo gente que en lugar de censar, lo censaron en sus casas. Hubo otras señoritas, escándalo de que fueron a censar unas señoritas y terminaron siendo violadas, ¿no? Entonces hubo mucha informalidad en eso. Pero en fin, este censo dio una población de 31.237.385 habitantes, ¿sí? Asimismo, en lo que corresponde pues a nosotros, como provincias, se nota ahí que la provincia de Chiclayo se convierte en la 5ª provincia más poblada del Perú, que es un dato muy importante para comprender lo que está pasando en nuestra región. Tenemos el resumen de su gobierno. Ahora, si esos son los hechos, las obras. Ahora veamos qué pasó en su gobierno. En julio de 2016, ahí nomás de ser juramentado, nombra como primer ministro a Fernando Zavala y automáticamente expresa pues que eso sería un ministerio de lujo, ¿no? Con tecnócratas, etcétera, que duraría poco tiempo. El 4 de octubre, ahí nada más, miren, julio, agosto y octubre, ahí nomás 3 meses, del 2016 se da el escándalo del negociazo, empezó la corrupción. El asesor presidencial para casos de salud, Carlos Moreno, se ve obligado a renunciar, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, según PPK, según Pedro Pablo Kuczynski, esta renuncia se dio porque, bueno, pues el ministro tenía mucho trabajo, mucho trajín laboral, por cuestiones personales. Trató de taparlo, ingenuo el presidente. Luego se supo que este señor Carlos Moreno fue obligado a renunciar porque estaba haciendo un negociazo con el arzobispado. O sea, ¿sí? Es un negociazo, dice. En donde, miren ustedes, estaba buscando que pacientes que se atendían con el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, se vayan a una clínica donde él los iba a buscar una clínica particular para que sean atendidos, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Moreno y el arzobispado, miren, de Lima, negociaban para que una clínica privada atienda a los pacientes SIS. Se escucha en la conversación, esto es lo que dicen, esta o esa es nuestra mina. No sabes la cantidad de plata que vamos a ganar. Eso es el negociazo de nuestra vida. Yo tengo la gente para que lo haga. Tengo los pacientes. Era un mercado cautivo. Esto prácticamente se veía cómo se manejaba la salud de nuestro país. Una corrupción total de más alto nivel. Entonces, este ministro definitivamente, pues, este asesor definitivamente tuvo que renunciar. Asimismo, el 28 de noviembre del año 2016 se produce otro escándalo, que yo le he puesto por título, lo hice por amor, ¿no? Otro escándalo, que provocó la renuncia del ministro de Defensa, Mariano González. ¿En qué consistió, no? En que este ministro había iniciado un romance con una jovencita y que esta jovencita, pues, no, él le dio trabajo dentro del Ministerio de Defensa. Y dentro del Ministerio de Defensa la hizo ascender en 2 o 3 semanas sin tener, pues, las condiciones necesarias para que pueda ascender. Eso no está bien. Está bien que te enamores, pues, ¿no? Pero tú no vas a favorecer a una persona por cuestiones sentimentales o familiares. Se llama nepotismo y esto se llama negligencia total. Entonces, este ministro se vio obligado a renunciar ante ese escándalo. Y él dijo que no había hecho nada, que su único delito era haberse enamorado. El 15 de diciembre de 2016, noviembre, diciembre, cada mes ahí está pobrecito Pedro Pablo, ¿no? El 15 de diciembre de 2016, Fuerza Popular fuerza la renuncia del ministro de Educación, Jaime Saavedra. ¿Por qué? La bancada lo acusaba pues de corrupción en la compra de computadoras. Así que el ministro se vio obligado a renunciar. El 3 de febrero del 2017 se firma la adenda con modificaciones del contrato con Kunturhuasi, que es un consorcio ganador para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero. ¿Ya?
Martín Vizcarra, que en este momento era, ojo con esto, ya no lo olviden porque esto lo va a perseguir hasta ahorita, Martín Vizcarra, por el problema de Chinchero. Entonces Martín Vizcarra en este momento era ministro de Transportes y Comunicaciones, además de ser el primer vicepresidente. Entonces este señor, Martín Vizcarra, defendió la adenda, defendió que se había negociado pues con la empresa, con el consorcio Coturhuasi, tratando de que el Estado salga mejor parado. Se decía que esta adenda ahorraba 590 millones de dólares al Estado. Lo curioso y lo coincidente era que ese dinero era justamente lo que el consorcio debía al Estado, ¿no? Entonces, por ahí se prestó para muchas suspicacias. El 11 de mayo de 2017 provocaría, pues, o traería como consecuencia este problema, la renuncia del ministro Vizcarra. El 9 de febrero del 2017, el Poder Judicial ordenaba la captura del expresidente Alejandro Toledo por casos de corrupción en el caso Odebrecht. Pero Toledo ya estaba en Estados Unidos, así que había que buscar la forma de extraditarlo. Hasta ahorita no se logra. El 23 de febrero de 2017 se incluye también en las investigaciones por la corrupción de Odebrecht al expresidente Ollanta Humala en el caso de corrupción, repito, ¿no? Entonces él acusaba puede ser parte de una red criminal, de haber obtenido dinero del exterior, de las empresas de Nadine Heredia, de las famosas tarjetitas de la agenda, las agendas que tenía Nadine Heredia, ¿sí? Ex empresario brasileño, por ejemplo, Marcelo Odebrecht, dijo ante el fiscal Germán Juárez que habían entregado 3 millones de dólares a la expareja presidencial, le habían dado dinero efectivo, ¿no? Entonces, pues, también se le incluyó, y esto va a terminar en prisión para esta pareja presidencial. El 6 de marzo de 2017, la Procuraduría Anticorrupción pide investigar ya no solamente a Toledo, ya no solamente a Alan García, ya no solamente a Ollanta y Nadine, sino también se le involucra directamente al presidente Pedro Pablo Kuczynski por irregularidades en el financiamiento de su partido, ya, de Peruanos por el Cambio. El 21 de junio del 2017, Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano fuerzan la renuncia del ministro de Economía, Alfredo Torne, y del ministro del Interior, Carlos Basombrío, por el caso Chinchero. Muy bien, esto se debe ¿a qué? A una conversación en que el controlador Edgar Alarcón, ojo con ese nombre, Edgar Alarcón, ojo, este es el mismo que más adelante va a presentar los audios contra Vizcarra, acuérdense, Edgar Alarcón. Se le escucha decir a Edgar Alarcón y a Alfredo Torne, ojo, ya, uno es ministro de Economía y el otro es el controlador. Dice, si pasa Chinchero, nos va bien, pero si se baja Chinchero, nos va pero mal. Ahora pues, se nos viene el tema. Lo primero fue las obras de saneamiento y ahora más. En otras palabras, aquí hay corrupción, pero donde está metido el ministro, donde está metido Kuczynski, donde está metido también el controlador Edgar Alarcón. No olvidemos eso. Entonces, esto fue un escándalo, pues no, definitivamente. El 13 de julio de 2007, como lo dije anteriormente, el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia ingresaban pues a la cárcel, entraban a prisión. Así de sencillo. El 15 de septiembre, el Congreso le retira la confianza al gabinete Zavala. Ojo que este retiro de confianza va a ser muy importante para el cierre del Congreso posterior. Ojo con esto, ¿ah? Muy bien, entonces, la causa era la censura a la ministra de Educación, Marilu Martens, debido al mal manejo de lo que estaba haciendo el Ministerio de Educación y también al mal manejo de la huelga magisterial que ya había durado casi 2 meses, desde el 15 de junio al 8 de agosto. El 14 de noviembre de 2017 se denuncia a Pedro Pablo Kuczynski por haber sido asesor de Odebrecht. Aquí viene el problema. Siendo funcionario público. Pues después no tenía nada que ver, pero él había sido funcionario público y aún así había asesorado a Odebrecht. PPK rechazó la denuncia, pero eso después se aclaró, ¿no? En Miami, Estados Unidos, se creó Westfield Capital, que era una empresa de Pedro Pablo Kuczynski, y ahí es a esta empresa donde en el 2007 PPK recibe en su cuenta personal $1.218.387 en total, ¿sí? Por parte de Odebrecht. Se le había depositado en Westfield Capital por supuestas subconsultorías. Entonces, Kuczynski lo negó, pero definitivamente era imposible negarlo. Y todo estaba comprobado. Kuczynski estaba metido hasta el cuello en el caso de Odebrecht. Entonces, como podemos ver, pues, Pedro Pablo Kuczynski
había recibido pues su comisión por el proyecto de trasvase Olmos que se adjudicó a Odebrecht. También había conseguido la buena pro por los tramos 2 y 3 de la vía interoceánica sur, también había recibido. Entonces estaba involucrado lamentablemente Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, el 13 de diciembre del año 2017, Odebrecht confirma el pago, ya Odebrecht lo confirma, el pago de $782,000 a la consultora Westfield, propiedad de PPK, por asesorías. Prácticamente estaba comprobado. El 15 de diciembre de 2017, es decir, 2 días después, el Congreso aprueba debatir la destitución de Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral permanente. El 21 de diciembre de 2017, PPK sorprendentemente supera la moción de destitución con el apoyo de Kenji Fujimori. ¿Qué había pasado acá? Nadie esperaba la ayuda de Fuerza Popular a Pedro Pablo Kuczynski. Sí, Kenji Fujimori y otros 10 congresistas que se habían retirado de su bancada rompen con Fuerza Popular y apoyan a Pedro Pablo Kuczynski, quien pues se salva de la vacancia presidencial. ¿Pero por qué? Ahora se va a saber. ¿Por qué? Porque el 24 de diciembre de 2017 había que pagar el favorcito, pues. Pero Pablo Kuczynski indulta al expresidente Alberto Fujimori. Esto generó protestas sociales. 2 ministros renunciaron porque no estuvieron de acuerdo con esta acción de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, esto generó pues una tremenda crisis. El 9 de enero de 2018, Pedro Pablo Kuczynski nombra un nuevo gabinete llamado el Gabinete de la Reconciliación, tratando pues de poner paños fríos al problema. Pero ya las cosas estaban graves. El 8 de marzo del 2018, los congresistas presentaron un nuevo pedido de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. El 20 de marzo del 2018, Fuerza Popular, en este caso hay que decirlo, ¿no?, fue el congresista Mamani, si ustedes recuerdan al famoso Mamani, el que metía mano a las aeromosas en los aviones. Sí, este señor, que en paz descanse porque falleció como consecuencia del COVID. Sí, entonces este señor reveló audios donde los aliados de PPK, es decir, Kenji Fujimori y los otros congresistas, compraban votos de otros parlamentarios para evitar la vacancia del presidente. Entonces ahí se veía pues claramente que todo había sido trabajado, ¿no? Además, Mamani se había ido a este grupo también con la intención de venderse, solo que él agarró y los grabó pues, y luego lo hizo público. Entonces, con estas pruebas, el 21 de marzo del 2018, ya Pedro Pablo Kuczynski no esperó que se dé pues la sesión para ver si lo vacaban o no, sino que él presenta su dimisión. En otras palabras, Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de la República. ¿Quién lo debería reemplazar? El que lo reemplazaba era pues el primer vicepresidente. ¿Quién es ese primer vicepresidente? Es el gobierno de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que va a gobernar de 2018, debería gobernar hasta el 2021. Para cumplir el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Esperemos que culmine. Entonces, le he puesto ahí en punto suspensivo porque no sabemos. Hasta hoy estamos en duda. Entonces, inicia su gobierno el 23 de marzo de 2018 en su calidad de primer vicepresidente. La primera dama, muy poco lo conocen, pero la primera dama se llama Maribel Díaz Cabello, es una maestra de educación inicial, una profesora. Su gobierno se inicia con una crisis de Peruanos por el Cambio. PPK, no se llama Peruanos por el Cambio. La K de cambio, bueno, en realidad con C, pero lo pusieron con K. Para el nombre del partido, que era la bancada de gobierno, que en un inicio tenía 17 integrantes y que se va desintegrando de a poquitos debido al distanciamiento de Martín Vizcarra, que hay que ser honestos, fue un invitado en Peruanos para el Cambio, ¿sí? Y por el escándalo del Club de la Construcción. Recuerden que este Club de la Construcción eran empresas poderosas que habían formado un círculo, un club, y en donde ellos se repartían las obras. Cuando había licitaciones decían, bueno, ¿sabes qué? Mira, esta obra la vas a ganar tú. Lo demás vamos a hacer, sí, pero vamos a presentar para perder, porque queremos que tú ganes. La otra lo agarras tú, la otra tú, y así se habían repartido las obras a nivel nacional. Un club recontra corrupto. Entonces, se había demostrado que el Club de la Construcción habrían aportado $100,000 a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016. Entonces, eso de ahí hizo que algunos congresistas se alejen y pues la bancada se redujo a 4 integrantes. Las bancadas para que sobrevivan en el Congreso necesitan 5. Entonces esta bancada iba a desaparecer, pero se salvó debido a que incorporó pues a otros congresistas que se cambiaron de una bancada, pasaron a la bancada de Peruanos por el Cambio. Asimismo, Martín Vizcarra va a heredar pues el ministerio, en este caso el
Consejo de Ministros, llamémosle así, que había dejado Pedro Pablo Kuczynski, que estaba encabezado por Mercedes Arauz, que de paso era la segunda vicepresidenta. Entonces, por eso es que él va pues a mencionar o va a anunciar que va a haber un cambio total de gabinete, y efectivamente lo hizo. El 2 de abril de 2018 forma su primer gabinete, el gabinete dirigido por César Villanueva. Recuerden que César Villanueva había sido el promotor del segundo periodo de vacancia de PPK. Esto trajo algunas suspicacias, ¿no? Imaginen, pero supone que Vizcarra estaba con Pedro Pablo, pero aún así nombra como primer ministro. De repente fue pues una muestra también de que Vizcarra quería gobernar bien y en alianza y demostrar que no había rencores. Muy bien, el 13 y el 14 de abril de 2018 se lleva a cabo en nuestro país la octava cumbre de las Américas en Lima. El tema fue, irónicamente, la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Asimismo, el 2 de mayo de 2018 pidió al Congreso facultades para legislar por 60 días. Vizcarra pidió confianza. ¿En materia de qué? En materia tributaria, en materia financiera, en materia de gestión económica y competitividad. Asimismo, pidió facultades para legislar en casos de reconstrucción, en lucha contra la corrupción, contra la prevención, protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad. Y el Congreso se lo dio, hay que decir. El 7 de julio del 2018 empezaron los escándalos. El escándalo de los cuellos blancos del puerto. Este escándalo desnudó pues lo que era el Poder Judicial en el Perú, un Poder Judicial corrupto. No era posible que en Chiclayo, y hace poquito, y lo he leído la noticia también, que me parece que es en el Callao, que un joven por robar un sol lo meten preso y hasta hoy no sale. Y estos señores que roban millones están libres. Entonces el Poder Judicial estaba corrupto. Entonces, esto de los cuellos blancos del puerto, que involucraba, miren ustedes, a los más altos jueces del Perú. Estaba pues el Consejo Nacional de la Magistratura, los jueces, fiscales. ¿Para qué? ¿Por qué se les denunció? Por el intercambio de favores. ¿Cómo así, profesor? Miren, el intercambio, o sea, yo te hago un favorcito, mira, ¿sabes qué, hermanito? Mira, tú eres el juez allá, mira, te voy a mandar un favorcito y tengo a alguien que me está pidiendo un favor, quiero que lo dejes libre. Ya no te preocupes, que cuando tú necesites un favor, me pasas la voz, yo también te devuelvo el favorcito. Así era. Ya, intercambio de favores y corrupción. Esto significó la destitución del juez supremo César Inostroza, que hasta ahorita está corrido en España. Y que ahora se ha vuelto evangelista, ¿no? ¿Sí? Y asimismo, se denuncia pues al fiscal Pedro Chávarri, ojo con ese nombre, que va a tener nexos con el juez supremo César Inostroza, y que sin embargo luego va a ser nombrado no solamente fiscal, sino fiscal de la nación, ya lo vamos a ver. Entonces, este fue un tremendo escándalo, pues, que involucraba a Walter Ríos, a los más altos jueces que había en nuestro país. El 19 de julio del 2018, el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, ante este escándalo de sus jueces, renuncia, se ve obligado a renunciar. Entonces, el 28 de julio del 2018, antes de nombrar un nuevo representante del poder, recuerden que el Perú pues, es una división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cada poder tiene su presidente. En este caso había renunciado el presidente del Poder Judicial. Entonces, había que esperar que lo cambien, pues, ¿no? Que lo reemplacen, pero no, ahí no más rápido el Congreso, el 20 de julio, es decir, al siguiente día, juró como nuevo fiscal de la nación Pedro Chávarri, sí, el que tenía contactos con Inostroza. Mire qué estaba haciendo el Congreso, de que había sido acusado por corrupción, ¿no? Pero sin embargo fue apoyado, recuerden ustedes, y blindado por el Congreso de la República hasta el final. ¿Qué más tenemos? Se produce una alianza en el Congreso entre el partido aprista y Fuerza Popular, o sea, entre los fujimoristas y los apristas. Una cosa, pues, dicen que la política hace cosas impensables, ¿no? Entonces, el fujiaprismo, si se le llamó a esta alianza, se unen para evitar investigaciones, ¿no? Y buscaron bajo todos los medios de involucrar al presidente Vizcarra en casos de corrupción, por el caso Chincheros y Odebrecht. ¿Para qué? Para evitar pues que se profundicen las investigaciones de su lideresa Keiko Fujimori y del otro líder que era pues Alan García Pérez. El 25 de julio del 2018 jura como nuevo presidente del Poder Judicial recién Víctor Prado. Asimismo, el 9 de agosto del 2018 el presidente Vizcarra presenta al Congreso un proyecto de reforma constitucional que fue rechazado por el Congreso, de hecho, porque no le convenía, pues, ¿no? Y que Vizcarra lo lleva a consulta popular a través de un referéndum. ¿Qué
¿Qué es lo que pedía? ¿Qué pedía Vizcarra? Uno, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, porque estaba corrupto, se había demostrado con los cuellos blancos. Y crear la Junta Nacional de Justicia. Dos, plantear el bicameralismo. Acuérdense que nuestro Congreso es unicameral, son todos congresistas. En cambio, el bicameralismo es senadores y diputados. No procede, esto luego Vizcarra va a renegar de esto. ¿Por qué? Porque el Congreso va a dar unas modificaciones tratando de acomodarse a ellos. Por eso es que él después va a negar esto. La no reelección de congresistas y el reglamento de financiación de partidos políticos. En otras palabras, que cada partido tenga un reglamento y donde aclare cómo se financia. Para evitar lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, para evitar lo que pasó con el APRA, que estaba pues llena de corruptos, ¿no? Y que buscaba, por buscar financiación, se vendían al mejor postor. Desgraciadamente esa es la política peruana. El 3 de octubre del 2018, el Poder Judicial anuló el indulto humanitario a Alberto Fujimori, ¿sí? El que le había dado Pedro Pablo Kuczynski. ¿Sí? Esto ante el pedido de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Y ordena que nuevamente el expresidente vuelva a prisión. Y algo sorprendente, durante esta época, estos tiempos, don Alberto Fujimori se enfermaba cada rato. Todos los días salía la noticia que se enfermaba. Desde que estamos en pandemia, no lo he vuelto a ver enfermo un solo día. Yo creo que lo sanó. El 9 de octubre de 2018, Vizcarra promulga la consulta popular. Bueno, pues el Congreso no quiere dármelo, me voy al pueblo. Así que convoca a consulta popular, es decir, a un referéndum para el proyecto de reformas constitucionales, lo convoca para el 9 de diciembre. El 7 de octubre del 2018 se convocan a elecciones regionales y municipales para elegir a nuestros gobernadores y a los alcaldes. Ahí de lo que cogimos también. En el 2018 se produce una crisis dentro de lo que es Fuerza Popular, aparte de lo que había pasado con Kenji Fujimori, sí, debido a las renuncias sucesivas de congresistas en la bancada. Asimismo, el 2018 también se caracterizó porque el fiscal José Domingo Pérez, a quien hay que agradecerle mucho, inicia investigaciones a Keiko Fujimori por el lavado de dinero y corrupción en el caso Odebrecht. Y también al partido aprista como una organización criminal. Y a Alan García como una corrupción ligada a Odebrecht, que se pone de manifiesto a través del pago de coimas bajo la apariencia de conferencias, pues, ¿no? Alan García decía que cobraba 100.000, 200.000 soles por una conferencia, una cosa de locos, ¿no? Entonces, por hacer estas investigaciones, recuerden ustedes, el fiscal José Domingo Pérez fue, pues, criticado, cuestionado, vapuleado, hasta, pues, el partido aprista le dijo de todo. Muy bien, Daniel Salaverry es nombrado nuevo presidente del Congreso. Ya teníamos presidente del Poder Judicial, ya teníamos presidente legislativo, que era Vizcarra, ahora el nuevo presidente del Congreso era Daniel Salaverry. Entonces, que fue apoyado y llevado por los fujimoristas. Ahí está justamente que están que lo abrazan los fujimoristas, ¿no? Para el periodo 2018-2019. Sin embargo, cuando llega al cargo, Daniel Salaverry se distancia de Fuerza Popular y más bien tiene un acercamiento hacia el presidente Vizcarra. Eso no le perdona a su bancada, que a la primera, pero a la primerita, lo va a denunciar, agarran y lo denuncian al presidente del Congreso, su misma bancada. Lo denuncia, ¿por qué? Por dar mala información, según ellos, en lo que fue gastos que se había hecho por gastos por representación, ¿no? Que se tomaba, que se hacía, y que todos los congresistas lo tienen, van a la verdad. El 18 de noviembre del 2018, Alan García, al ver que lo están siguiendo, porque el fiscal lo seguía ahí el fiscal. Entonces, Alan García, el 18 de noviembre, se mete pues a la embajada de Uruguay y pide asilo político, argumentando que era un perseguido político. Luego la embajada analizó su caso y no le dieron porque dijeron que no había persecución política. El 27 de noviembre de 2018, las comunidades nativas de Mayuriaga, en Morona, provincia del Daten, del Marañón, en lo que es la región Loreto, sabotearon el oleoducto norperuano reclamando educación, salud para sus comunidades. Después de 10 días se solucionó este problema. Asimismo, el 9 de diciembre de 2018 se realizó el referéndum que había convocado Vizcarra, que fue favorable al presidente en un 95.76%. La población estaba con el presidente y lo respaldó totalmente en lo que estaba pidiendo. El 19 de diciembre de 2018 se da la ley de plástico, recuerden ustedes, esta ley que se fue recibida pues con mucha alegría, ¿no? Una ley que buscaba eliminar gradualmente el uso de este producto tan contaminante. El objetivo es llegar hasta el 28 de julio de 2021
con la no fabricación, la no importación ni distribución de plásticos, ¿sí? En casi todos los establecimientos, ¿sí? Las excepciones que se buscan son pues, bolsas plásticas para trasladar alimentos a granel o de origen animal, por razones de limpieza o higiene. Asimismo, se busca pues que los negocios deben reemplazar de manera progresiva la entrega de bolsas plásticas o cobrar por ellas. Sí, entonces la idea es que hasta el 28 de julio de 2021 evitar esto, y la verdad que es muy importante esto, ¿sí? Anualmente, miren, 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano y eso ya es imposible seguir con esto. Las sanciones para las empresas que no cumplan con esto hasta el 2021 va pues de una UIT a 100.000 UITs. El decomiso de las bolsas de plástico y la clausura temporal o definitiva del establecimiento comercial. Asimismo, podemos ver que durante este gobierno, el 7 de enero de 2019, el fiscal Pedro Chávarri renuncia ante la presión de los medios y pues la persecución que le hacía también, persecución legal, eso sí, por parte del fiscal Domingo Pérez, ¿no? Que no se dejaba amilanar. Entonces no le quedó otra cosa pues a Chávarri que renunciar. El 4 de febrero del 2019 se da el conflicto de las Bambas. Este conflicto se da debido a que la comunidad de Fuerabamba, que pues abarcaba la zona de Apurímac y el Cusco, interrumpen el traslado del cobre hacia el puerto de Matarani. Lo interrumpen para evitar de que la vía que se había construido pasaba por sus tierras. Entonces ellos consideraban que si pasaba por sus tierras, la mina tenía, pues la Bambas tenía que pagar por ello. Y pedían 100 millones de soles por el uso de la vía. Esto se va a solucionar recién en abril de 2019. Otro hecho importante es que el 17 de febrero de 2019, la bancada del Partido Aprista Peruano presentó una interpelación al ministro del Interior, Carlos Morán Soto, por supuesto chuponeo telefónico a Alan García, ¿no? Lo cual resultó falso, pues no le acusó de que una camioneta de la policía estaba fuera de su casa y que habían intervenido sus teléfonos. En realidad no sabían cómo proteger a su líder, esa es la verdad. El 18 de febrero se promulga la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, por fin, ¿no? Que estaría integrada por 7 miembros elegidos para 5 años. Esta Junta Nacional de Justicia reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura, que estaba tan corrupta y que salió a la luz debido al escándalo de los cuellos blancos del puerto. El 19 de febrero de 2019, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales ponían en práctica la Operación Mercurio 2019, una operación contra la minería ilegal en la zona de La Pampa, que queda en Madre de Dios, que no solamente talaba los árboles en forma ilegal, sino que contaminaba los ríos. Y además era una zona declarada zona de nadie, pues ahí se descubrió que había prostitución, trata de blancas, había pues hasta esclavitud de niñas, ¿no? Que eran vendidas al mejor postor. Bien, eso es una buena acción que se dio. En febrero de 2019 también, o sea del año pasado, se da el paro de transporte de carga pesada. ¿Por qué se da este paro? Para pedir una rebaja en la gasolina y la suspensión del pago de peaje de Ayuca en Arequipa por 5 meses. ¿Sí? Pararon más de 40.000 transportistas, ¿no? Eso también llegó a una solución feliz, menos mal. Luego nosotros vemos que otro hecho importante se da en febrero de 2019. Este hecho se va a dar las inundaciones en el norte del Perú. Eso pasó el año pasado. El gobierno declaró en emergencia por 60 días a 183 distritos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad. También nosotros vemos que el 11 de marzo del 2019 jura el nuevo gabinete, el gabinete de Salvador de Solar, que va a tener mucha historia, ojo. Este gabinete es la segunda vez en la historia del Perú, ojo con este dato, que se da un gabinete partidario. ¿Cómo así? Es decir, partido, mitad, mitad varones, mitad mujeres, pero de una manera exacta. Es decir, va a haber 9 varones y 9 mujeres porque los minutos son 18. Este es el primer gabinete de este tipo, ¿no? Repito, el segundo. Pero el primero completo. O sea, es el segundo que se da gabinete partidario, pero el primer gabinete que se inicia completo, o sea, partidario. Es el segundo en forma general porque ya hubo uno antes, en el 2013, el gabinete Jiménez, que comenzó primero con 6 mujeres, pero luego se incorporaron 3 más y completaron los 9. Pero en el caso de Del Solar, sí, desde un inicio es. El 14 de marzo de 2019, el Congreso va a interpelar nuevamente el Congreso. Miren la lucha que hay, Congreso, Poder Ejecutivo, al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. ¿Por qué? El Estado, según el Congreso, había favorecido a la empresa Odebrecht a cambio de firmar
la colaboración eficaz de Odebrecht, o sea, que Odebrecht dijera a quién pagó, en otras palabras. Además, según el Congreso, fijaban una reparación civil ínfima a Odebrecht y que además la empresa seguiría participando en concursos públicos. Lo que se buscaba era, bajo toda forma, por parte del Congreso, evitar pues que Odebrecht hablara y que brindara información sobre los casos de corrupción de los expresidentes. Eso estaba más que visto. El 17 de abril de 2019, sorprendentemente, cuando la policía fue a buscarlo, Alan García Pérez, el expresidente del Perú, se suicidó disparándose en la cabeza. Es la primera vez en que un expresidente del Perú, en la historia del Perú, se suicidaba. Hay casos en que expresidentes pues han terminado muertos bajo otras circunstancias, pero suicidio, esta es la primera vez. Aunque hay mucha controversia, dice, no ha muerto, sigue vivo. En fin, la historia lo dirá. El 9 de mayo del 2019, el Congreso va a interpelar a la ministra de Educación, Flor Pablo. ¿Por qué? Por unos libros que salen, los libros de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, donde se incluía un link, esto de verdad fue de mal gusto, ¿no? Un link que te llevaba, tú presionabas el link y te llevaba pues a una página no tan agradable de contenido sexual. Entonces pues la ministra enfatizó que sí había un error ahí, se habían equivocado, no estaba bien, pero que el tema de fondo, que era la igualdad de género, era una política de Estado y que no podía dar marcha atrás, ¿no? Y esto va a generar cola para el posterior. El 13 de mayo del 2019 se da el paro nacional agrario convocado por Conveagro. ¿Qué reclamaban? Reclamaban una ley de agricultura familiar, pues, y medidas para defender la producción nacional. Nuestros agricultores estaban quedando con sus productos. No es posible que teniendo tanta papa, siendo uno de los mejores productores de papa, de maíz, de arroz, estemos importando papa, estemos importando arroz. ¿Dónde quedan nuestros productos? Entonces, eso hay que proteger, pues, señores. Entonces, estaba bien el reclamo que se hacía, ¿no? El 24 de mayo de 2019 se dan protestas por el enfoque de género. La gente salía a protestar, sobre todo las madres, bajo el lema "con mis hijos no te metas". ¿Por qué? Porque se vieron, pues, sobre todo en libros de inicial, primaria, donde había un niñito con vagina, o había una niñita, pues, con el órgano sexual masculino. Entonces, a un niñito de inicial tú no le puedes, pues, confundir en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ahí hubo un error. Entonces, se cuestionó mucho lo que es la identidad de género. Ojo que esto va a tener respuesta, a este movimiento va a dar una respuesta. El 26 de mayo de 2019 se produce el terremoto de Loreto en el Alto Amazonas, de 8 grados en la escala de Richter. Es el más potente del presente siglo en el Perú. Causó 2 muertos y 16 heridos. Menos mal que se dio a una profundidad más o menos, digamos, grande, porque si no hubiera generado más destrozos. Asimismo, el 26 de mayo de 2019 se produce la 19ª cumbre del CAN, de la Comunidad Andina de Naciones en nuestro país, como anfitrión, ¿no? Y ahí se aclararon algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, que el CAN en exportaciones, miren, exportaciones intracomunitarias, o sea, entre la comunidad, se habían llevado más de 8.902.000 millones, miren, de dólares. Era el CAN en conjunto, considerada la 11ª economía más poderosa del mundo. Asimismo, en exportaciones en el mundo se había llegado a 119.317 millones de dólares. ¿Sí? En conjunto, la población de todos los países que forman el CAN llegan a 111 millones de habitantes. ¿Sí? Las remesas recibidas dentro de lo que es la comunidad andina llegaban a 3.536 millones. ¿Sí? En las exportaciones eran 8.902 millones, ¿no? Creció el parque vehicular en 1.6%. ¿Sí? Asimismo, la carga internacional por carreteras movilizadas dentro del CAN llegaba a 14 millones de toneladas, miren ustedes. Entonces, pues, se estaba dando los frutos, llamemos así, de la Comunidad Andina de Naciones. Y esto es verdad. El 24 de junio de 2019 fallece el ministro de Defensa, José Huerta. Le dio un infarto, ¿no?, cuando se dirigía hacia la región de Amazonas. El 25 de junio, en respuesta a la campaña "con mi hijo no te metas" o "con mis hijos no te metas", el Congreso de la República no tuvo mejor idea de Daniel Salaverry que autorizar una marcha del orgullo LGTBI, ¿no? Entonces, pues, de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, homosexuales, sí, para que salgan a manifestarse haciendo, pues, orgullo de su género, ¿no? O sea, esa era la idea que ellos tenían. Sí, fue en respuesta a esto, ¿no? Y esto fue también algo bastante criticado hacia el Congreso.
Cada uno puede tener sus propias ideas y sus propias conclusiones con respecto a este tema, ¿sí? En junio de 2019 se declaró en emergencia sanitaria por 90 días a la región de Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín y Lima por el síndrome de Guillain-Barré, un síndrome que no tenía cura, ojo, ¿no? Que había que tener bastante cuidado con eso. En junio del 2019 se da la campaña Mandiles Rosados, que también fue, pues, por no decir, carismático y anecdótico, ¿no? En donde las Fuerzas Armadas, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, pues los machotes del ejército, salieron pues en la prensa con sus mandiles rosaditos, ¿no? Que era como una muestra de apoyo hacia la mujer, ¿no? Y estaban en contra, pues, de que se dé la violencia contra la mujer. Por eso que le sacaron, pues, un meme, ¿no? El ejército peruano rosa. Muy bien. El 5 de julio de 2019, 54 federaciones nativas de Loreto se declararon en huelga indefinida en protesta contra las petroleras, que buscaban mejor educación, mejor salud, pues. Sí, buscaban que no se contamine sus tierras, y eso están en su derecho. El 5 y 6 de julio del 2019 se llevó a cabo en Lima la 14ª edición de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que reúne pues a Chile, Perú, Colombia y Ecuador, y se suscribe la Declaración de Lima sobre los recursos sostenibles, ¿sí? Sobre proteger nuestros recursos. El 9 de julio del 2019, el gobierno otorgó licencia de construcción del proyecto minero Tía María, ¿sí? A esta empresa, o sea, a este proyecto Tía María, que iba a ser explotada por la empresa Shouter Cooper Corporation, ¿sí? Le dan la posibilidad de explotar 2 minas en Islay, en Arequipa, por un monto de $1.400 millones. Y esto iba a dejar un canon a la localidad, a la comunidad, de $270 millones. O sea, acá pues con eso se compraban los alcaldes, ¿no? Pero la protesta social, el pueblo salió a defender su territorio, su tierra, porque la mina contamina. Si eso ya lo demostró, pues, Yanacocha y otras empresas, ¿no? En Cerro de Pasco. Por más que las mineras digan que no. Entonces la gente salió a protestar. Y esto se mantuvo ahí hasta lograr una licencia social. Es decir, hasta llegar a un acuerdo con la comunidad. El 27 de julio de 2019 se elige como nuevo presidente del Congreso para el periodo 2019-2020 a Pedro Laechea, que había sido ex congresista de Pedro Pablo Kuczynski. Miren cómo ahora todos se pasaron al otro lado, ¿no? Ahora están en el otro lado, pues ya es donde mejor me conviene. El 26 de julio al 11 de agosto del 2019 se llevó a cabo la 18ª edición de los Juegos Panamericanos. Sí, Lima 2019, donde participaron 6.800 deportistas y 41 países. Por primera vez, ¿sí? Se realizaba en el Perú, y por primera vez el Perú también lograba 39 medallas, batiendo su propio récord, ¿no? 11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce. Desde la inauguración hasta la clausura fue una cosa hermosa, linda, preciosa. Sobre todo en la clausura, esos cerámicos, los guacos retratos Mochica, ¿no? Que se mostramos al mundo lo que éramos capaces de hacer los peruanos realmente. El 5 de agosto del 2019, desgraciadamente, casos de corrupción opacan cosas bonitas como la mencionaba anteriormente. El 5 de agosto, el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, fue condenado a 4 años de prisión por corrupción, aunque luego, gracias a los amigotes, sale libre. Sí, sale libre, pero sale condenado. Creo que la mejor aclaración a esto está en la respuesta, y la pregunta dice, ¿no? ¿Vladimir Cerrón es inocente? Respuesta, no. La Sala Penal de Apelaciones de Junín confirmó su sentencia por corrupción, pero reformó la condena de pena privativa de libertad de 4 años y 8 meses a pena suspendida de 3 años y 9 meses. Sale de la cárcel, pero es culpable por delito de corrupción. ¿Quién entiende al Poder Judicial? De verdad. Para llorar con el Poder Judicial. El 12 de agosto de 2019 se realizan protestas por el proyecto minero Quellaveco para la explotación de cobre de una empresa, en este caso Anglo American, que el reclamo era sobre todo por mano de obra. La minera se había comprometido a contratar mano de obra de la localidad y no lo estaba cumpliendo. Asimismo, el 14 de agosto de 2019 fue sentenciado el gobernador de Puno, Walter Aldubiri, a 6 años de prisión por participación en el famoso Aymarazo. Es decir, él era gobernador, entonces veía que su pueblo no estaba siendo escuchado. Está bien, pero él como autoridad lo que tiene que hacer es buscar solucionar el problema, pero no ser parte del problema. Entonces él como autoridad no podía ser juez y parte, y ahí, por eso es que se le acusó. No, entonces, como dicen ahí muy bien, no es un corrupto, no es ladrón, es luchador social, sí, pero era autoridad. El 15 de agosto de 2019, Mercedes Arauz, Carlos Bruce
y la congresista Choquehuanca renuncian a la bancada de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, de Peruano por el Cambio, ¿no? Lo que había llevado a Pedro Pablo. Y se alejan del presidente Vizcarra, ya que no estaban de acuerdo con el anuncio que había hecho el presidente Vizcarra de adelantar las elecciones. Sí, en este caso la bancada de Peruano por el Cambio, entonces nuevamente corre el riesgo de desaparecer, pero nuevamente se salva incorporando pues a otros congresistas de otras bancadas, ¿no? Que se pasan a Peruano por el Cambio. El 15 de agosto de 2019 se presenta la segunda interpelación al ministro de Justicia Ceballos. Oh, acuérdense ese apellido, que luego va a terminar siendo premier. Entonces, por la excarcelación y fuga del sicario Goro, que había sido involucrado en el caso César Álvarez, ¿se acuerdan? Sí, el ex gobernador de Ancash, el que tenía pues un montón de nexos con Nadine Heredia, ese señor, ¿no? Entonces, ahí lo involucraron al ministro de Justicia. El 3 de septiembre de 2019 se reúnen el presidente Vizcarra y el nuevo presidente del Congreso, Olaechea, en busca de buscar soluciones conjuntas, pues. Entonces coinciden en priorizar el proyecto de adelanto de las elecciones. El 5 de septiembre de 2019 se produce la marcha Que se vayan todos, ¿no? Que había sido en apoyo al presidente Vizcarra. Todo que se vaya, todo, que la verdad que todos queríamos que ese congreso ya se vaya porque mucho obstaculizaba la labor del presidente. El 22 de septiembre de 2019 se divulgan audios donde se escucha claramente al congresista lambayecano por el Partido Aprista Peruano, Javier Velázquez Quesquén, y miembro de Fuerza Popular, coordinando la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional, a pesar que el Tribunal Constitucional ya no tenía que ser elegido porque se estaba buscando la reforma. Sí, la reforma del Poder Judicial estaba buscando Vizcarra, entiéndase. Entonces, esto era un claro reto al presidente. Entonces Velázquez le decía, no es importante de que hoy yo le he dicho al presidente, dice el Congreso se refiere, ¿no? Decirle al Nuevo Perú, ya acrediten su miembro en la comisión para elegir a los miembros del tribunal, ¿no? Hay que hacerlo rapidito. Dios mío santo, todo nuevamente la corrupción se veía dentro del Congreso. Pero eso no la milanó los congresistas, ¿eh? Al contrario, el 25 de septiembre, o sea, 3 días después de 2019, la Comisión de Constitución, liderada pues por Rosa Bartra, dictamina el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones. O sea, lo que el presidente había pedido, les dio igualito. Lo eliminan, sostienen que el referéndum es una salida errónea y que el cronograma de elecciones planteado era inviable. Entonces deciden simplemente archivar la propuesta del presidente. Esta situación tuvo su respuesta, pues. Entonces, el 26 de septiembre, siguiente día, Vizcarra convoca una sesión de Consejo de Ministros y el premier Salvador de Solar anuncia que se tomará medidas. Eso ya nos daba a entender qué iba a pasar. El 27 de septiembre, al día siguiente de 2019, el presidente Vizcarra, en un mensaje a la nación, anuncia que presentará cuestión de confianza en lo siguiente. 1. Pide cuestión de confianza, 1, en modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional en lo referente a elección de magistrados. Claro, porque estaba corrupto, se había visto en el caso de los cuellos blancos del puerto. Y además, insistir en el adelanto de elecciones. En forma paralela a lo que Vizcarra daba su mensaje, en forma paralela, el premier del Solar, o sea, el primer ministro, dejaba la solicitud en mesa de partes del Congreso al presidente del Congreso pidiendo permiso para solicitar la cuestión de confianza. El 29 de septiembre de 2019, miren, está seguido, día tras día, el presidente Vizcarra anuncia que si el Congreso continuaba con la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y negaba la confianza, ¿sí?, en este caso al ministro, estaba facultado en disolver el Congreso. ¿Por qué? Porque era la segunda vez que le negaban la confianza. Esto era, pero no le han negado. Sí, la primera negación de confianza se dio al gabinete Zavala. ¿Se acuerdan o no? Cuando estaba Pedro Pablo Kuczynski. Claro, profesor, pero este es otro gobierno. No, el periodo es el mismo. Lo que ha cambiado es el representante, pero el periodo es el mismo. Entonces, esta era la segunda vez ya. Y si no le daban la confianza, según la Constitución, como podemos ver acá, si el Congreso le niega 2 veces la confianza a 2 gabinetes en un mismo gobierno, y este era uno mismo el mismo periodo, puede cerrar el Congreso y convocar a elecciones dentro de los 4 meses posteriores. Eso lo dice la Constitución Política del Perú en el artículo 118, 130, 132, 133 y 134. Entonces, el presidente ya lo advertía. Sin embargo, el 30 de septiembre, al siguiente día de 2019,
el Congreso decide no dejar ingresar a Del Solar cuando fue a presentar la moción para la confianza. Ya, y ojo que la Constitución lo facultaba a ingresar, así no se vaya por eso. Él era el primer ministro y podía ingresar, según la Constitución Política del Perú en el artículo 129. ¿Sí? Pero logra entrar con ayuda de los congresistas Jorge Meléndez, Clemente Flores y la congresista Patricia Donaire, ingresa al Congreso. Y el presidente del Congreso, al verlo allí, por cortesía, le dice, bueno, por cortesía le vamos a permitir a usted hablar 10 minutos, que era el tiempo de otro congresista que le había dado. Pero Del Solar dijo, bueno, es suficiente. 10 minutos son suficientes. Agarró, habló y automáticamente presentó la confianza y se retiró. Planteó cuestión de confianza y se retiró. Los dejó ahí, ahora sí, ustedes decidan. Muy bien, acto seguido, inmediatamente, ese mismo día, miren, el 30 de septiembre de 2019, a las 5:28 de la tarde, el presidente Vizcarra sale un mensaje a la nación anunciando que a causa, porque en la mañana el Congreso había seguido sesionando, a causa de que el Congreso había elegido, porque lo eligió, a un magistrado del Tribunal Constitucional, que era Gonzalo Ortiz, familiar de paso del presidente del Congreso, se consideraba esto como una negación fáctica de la confianza. Ya lo dijo el presidente, no nombren a nadie, vamos a hacer esto desde cero y en forma legal, en una forma clara, no que se esté negociando como lo estaba haciendo Velázquez. Pero el Congreso nombró a uno y con eso prácticamente le estaba negando la confianza, pues eso es verdad. Entonces, en base a ese hecho, es que Vizcarra sale y disuelve el Congreso y llama a nuevas elecciones. Disolver el Congreso, una cosa impensable. El mismo 30, ahora sí el Congreso reaccionaba, el mismo 30, pero a las 8:40 de la noche, el Congreso disuelto se apresuró a aprobar la confianza. Ya no, ya estaba disuelto, ya la confianza no valía. Entonces contraatacaron, aprobando la suspensión del presidente de la República por 12 meses, al presidente Vizcarra, por incapacidad temporal. Y nombran en su lugar como presidenta a la segunda vicepresidenta de la República, que era Mercedes Arauz. Y con esa manera Mercedes Arauz se convertía en la primera mujer presidenta del Perú. Pero eso no vale, pues, porque ya no tiene efecto. Lo estaba nombrando presidenta, un Congreso clausurado, un Congreso cerrado, un Congreso cuyas acciones ya no tenían valor. La señora Arauz se equivocó totalmente allí. Entonces, ante esta situación, el 1 de octubre, es decir, al siguiente día, no guardó una nochecita la señora, aparte que nadie la siguió, ¿no? El 1 de octubre de 2019, Mercedes Arauz presenta pues su renuncia a la presidencia de una manera irrevocable, que nadie lo había nombrado, ¿no? El 3 de octubre de 2019 se jura el nuevo gabinete, a un nuevo gabinete, porque Del Solar, claro, al negarle la confianza, ese gabinete desaparece, se elimina, ¿no? Entonces, el nuevo gabinete, que se había autodisuelto Del Solar, lo reemplaza, en este caso, un nuevo gabinete que es el gabinete Ceballos. ¿Se acuerdan al ministro que lo estaban interpelando? Ahora era el primer ministro, ¿no? Gabinete Ceballos. El 9 de octubre de 2019, acá nomás cerquita, Vizcarra anuncia elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020 para un nuevo Congreso. El 30 de octubre de 2019, Vizcarra anuncia su política de gobierno para los meses siguientes. Estos meses de interrupto, ¿no? Que hay. Entonces, ¿cómo va a gobernar? Uno, promete acceso universal a la salud y al stock permanente en boticas de productos genéricos de calidad. Asimismo, fortalecer al SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, que estaba supervisando a las universidades para darles la acreditación. Y también fortalecer la secundaria técnica productiva, ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y la construcción del aeropuerto de Chincheros. Eso, pero nadie esperaba lo que se nos venía más adelante, ¿no? La pandemia. Este mismo 2019 se caracterizó también por la labor del equipo Lavallato, liderado por el fiscal Rafael Vela, sí que lo ven ahí pues con el rojito, ¿no? Con la medalla roja. Rafael Vela, José Domingo Pérez, Germán Juárez y Norma Mori, al investigar a los llamados peces gordos de la corrupción de nuestro país, pues no, los intocables, ¿no? Que eran Keiko Fujimori, Alan García y los contactos que tenían con Odebrecht, pese a la oposición, ojo, y las trabas que le puso el Fujiaprismo. Asimismo, del 2017 al 2020 se va a producir pues el aumento en la inmigración venezolana, ya que PPK los había recibido así nada más, ingresaban como querían. Ya al ver el demasiado, crecimiento de esta inmigración,
es que el presidente Vizcarra ya impone el uso del, en este caso, el pasaporte, obligatorio para todos los que quieren entrar. El 21 de enero de 2020, ya estamos en este año, se da el caso del oleoducto, en este caso del sur, el oleoducto del sur. Este caso es una demanda que nos hace Odebrecht, esta empresa que sobornaba, nos demandó, miren. Demanda al Estado peruano pidiendo 1.200 millones de dólares de indemnización por obras paralizadas desde el año 2017. Esto va a provocar la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu. O sea, dirán, ¿pero por qué, profesor? ¿Por qué renuncia? Renunció porque este señor había sido asesor de Odebrecht. Y había sido asesor mientras era, pues, autoridad. Entonces una persona no puede ser juez y parte. Tú no puedes ser al mismo tiempo asesor del que demanda y al mismo tiempo ser el demandado. O sea, si alguien me demanda a mí, yo no voy a asesor del que me demanda. Y eso no está bien, pues. Eso solamente pasa en el Perú. Así que este ministro tuvo que irse a su casa. El 26 de enero del 2020 se lleva a cabo las elecciones para el nuevo Congreso. Se van a elegir 130 congresistas para que culminen el periodo 2016-2021. Ahí la gran perdedora, llamémoslo así, Fuerza Popular, que antes tenía 73 congresistas, ahora solamente va a tener 15. Pero aún así se va a mantener como una tercera fuerza en el Congreso. La primera fuerza va a ser Acción Popular, que renace de sus cenizas, 25 congresistas. Luego Alianza para el Progreso con 22, Fuerza Popular con 15 y el FREPAC, el Frente Popular Agrícola del Perú, de los israelitas, también como una fuerza poderosa dentro del Congreso. El 1 de febrero del 2020 se aprueba el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a la pandemia mundial del coronavirus. Ya sabíamos que se nos viene el coronavirus. El 5 de marzo de 2020, el presidente Vizcarra confirma el primer caso de coronavirus en el país. El paciente cero fue un joven de 25 años que trabajaba en una aerolínea que había venido de Europa. Su nombre, ahí está, lo dice, no, Luis Felipe Ceballos. Asimismo, el 11 de marzo del 2020, el presidente Vizcarra anuncia medidas extraordinarias para combatir la pandemia en el Perú. Primero, transferir al Ministerio de Salud 100 millones de dólares. Dos, postergar el inicio del año escolar hasta el 30 de marzo. Luego se iría postergando constantemente y definitivamente pues este año se fue todo virtual. Transferir 165 millones de soles al Minedu para la compra de kits de higiene. Aislamiento domiciliario por 14 días a todos los que venían de España, Italia, Francia y China. Había ya hasta este momento, hasta el 11 de marzo, había 17 casos en el Perú. Prohibición de todo tipo de espectáculos que reúnan más de 300 personas. Y se suspende la llegada de vuelos procedentes de Europa y de Asia. Asimismo, el 15 de marzo del 2020, el presidente Vizcarra anuncia el estado de emergencia nacional con aislamiento social obligatorio para toda la población. Por 15 días se suspendían los derechos constitucionales, la suspensión del transporte interprovincial e internacional, así como medidas complementarias como el otorgamiento de bonos o subsidios económicos a poblaciones vulnerables. Luego estas medidas se irían postergando constantemente hasta que recién, ya en este mes, se ha ido liberando un poco. Así es que, sobre todo a estas medidas, lo importante son los bonos, ¿no? El bono familiar universal, el bono rural, el bono yo me quedo en casa, el bono independiente, el bono de apoyo también que se da a resurgir a la pequeña empresa para que no pueda quebrar dentro de estos meses de pandemia terribles que ha vivido nuestro país. El 30 de abril de 2020, el Congreso aprobó el retiro del 25% de los aportes de las AFP para afrontar la crisis. El monto era así: si tú tenías un monto en la AFP menor a 4.300 soles, tú retirabas todo, los 4.300. Si tenías entre 4.300 a 17.199, tú retirabas 4.300 soles. Si tenías 17.200 a 51.999, retirabas el 25% de tu fondo, que era pues 12.900. Y si tenías más de 51.000, igualito, retirabas 12.900 soles. Eso es lo que se podía retirar. En mayo del 2020 se reveló que el Ministerio de Cultura había contratado en varias oportunidades al cantante Richard Cisneros, o más conocido como Richard Swing, pagándosele 175.400 soles por charlas motivacionales. Vizcarra lo negó totalmente. Ojo, esto fue en mayo del 2020. El 4 de junio de 2020 el Congreso aprueba el ascenso automático escalafonario de los profesionales técnicos, auxiliares, asistenciales del personal administrativo de salud. Esto hizo un gran problema porque la presidenta de salud salió a decir que Fiorella Molinelli observó ya que significaba un sobrecosto de 1.100 millones de soles. El presidente Vizcarra también lo observó, pero el Congreso finalmente lo aprobó el 24 de agosto de 2020, o sea recién, por insistencia. El 15 de julio del 2020 se forma el nuevo gabinete liderado por Pedro Cateriano.
El 29 de julio del 2020, hace poquito, se reveló que la empresa Hidroenergía Consultores, SRL, o sea, de responsabilidad limitada, cuya propiedad, el 50% le pertenece al padre y el 10% al hermano de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, había ganado la buena pro del programa subsectorial de irrigaciones por un monto de 1.600.000 soles. Entonces, pues, esto fue otro escándalo que se buscó involucrar a algún ministro de Vizcarra por parte del Congreso. Luego el papá de la señorita ministra, Jorge Alba, sacó un tuit en donde decía, pues he visto la noticia sobre el asunto del señor Armando Olazábal y la empresa Hidroenergética Consultores. Quiero aclarar que me desvinculé de la empresa en el 2015 y no tengo injerencia en sus asuntos desde ese momento. Claro, no tiene injerencia, renunció, pero sigue siendo el dueño. O sea, de una u otra manera involucraba a la ministra, y hay que decirlo. El 31 de julio del 2020, el Congreso aprobó, nuevamente el Congreso, es una guerra directa entre el Ejecutivo y el Congreso. El Congreso aprobó interpelar al ministro de Educación, Martín Benavides, por irregularidades en el licenciamiento de universidades por parte de la SUNEDU, cuando él dirigía la SUNEDU. ¿Qué pasaba? Que había universidades que no habían sido licenciadas, que no habían sido acreditadas, que tenían pues ya una infraestructura más o menos, pero no habían pasado la prueba. Sin embargo, había otras pues que no tenían casi nada y sin embargo habían sido acreditadas, ¿no? Algo estaba pasando ahí, ¿no? Entonces lo interpelaron al ministro. Como consecuencia de ello también pues algo triste, ¿no? Es que después el 3 de agosto del año 2020, como consecuencia de lo anterior también, el Congreso le niega el voto de confianza al gabinete cateriano. Entonces teníamos otro problema. Vamos a imaginar que se viene otro gabinete y de nuevo le niegan la confianza. ¿Qué va a haber? De nuevo cierra el Congreso. Eso ya no es figura constitucional, no hay. Nos acercábamos a un grave problema. Entonces, el 6 de agosto jura el nuevo gabinete presidido por Walter Martos, al que sí tienen que darle la confianza, pues, ¿no? El 19 de agosto del 2020, una noticia triste para nuestra región, la SUNEDU le deniega el licenciamiento a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, pues, ¿no? A causa directa del mal manejo de sus autoridades, del rector, el rector en general, ¿no? Y los decanos. En agosto del 2020, el Congreso aprueba la ley de devolución de los aportes de la ONP, ¿sí? Solamente falta el debate y la aprobación por parte del Ejecutivo, ¿no? Se aprobó la devolución de los exportantes de la ONP hasta 4.300 soles, pero eso todavía está en debate. Eso es reciencito, estamos en, recuerden. El 9 de septiembre, estamos en septiembre, el 9 de septiembre prácticamente, el 9 de septiembre del 2020, el ministro Jorge Montoya, o sea, el ministro del Interior, renuncia por el caso de la discoteca Tomás Restobar en Los Olivos. Recuerden que fue una mala actitud de la policía, una mala intervención que terminó pues con la muerte de 13 personas que, hay que decirlo, no tenían que estar allí, pues. 13 personas que estando prohibido salir, que deberían estar en sus casas cuidándose de esta pandemia, estuvieron en una discoteca tomando, divirtiéndose, y eso generó pues un tremendo, esta tragedia, y que le costó el puesto al ministro del Interior, que lo mal informaron, pero así es, pues, ¿no? Que cuando alguien tiene un cargo fuerte, grande, asume toda, ¿no? Y eso le costó a él la confianza. El 10 de septiembre, el congresista Edgar Alarcón, ¿se acuerdan de Edgar Alarcón o no? Es que el de los audios, ojo, presentó audios, ahora pues era el salero, el santo, también estaba metido él en corrupción. Edgar Alarcón presentó audios del entorno más cercano de Vizcarra, de la secretaria de Palacio, imagínense, eso ustedes lo saben porque es nuevecito. Y se reabre el caso Swing, involucrando al presidente, y que llevaría a la presentación de una moción de vacancia contra el presidente de Vizcarra, que no prosperó. La vacancia no avanzó. ¿Y por qué no avanzó? ¿Sí? Ahí te vemos, ¿no? Entonces, hasta el 18 de octubre del 2020, en que estoy haciendo, porque hoy ya estamos 22, ahorita es 22, pero al 18 de octubre de 2020, que fue el último dato que saqué esto, en que hago este video, los datos del coronavirus en el Perú son, tenemos 868.675 casos confirmados, ¿sí? Tenemos ahí casos de recuperados, 779.779 casos, y de fallecidos, 33.759 casos, ¿no? Hay que cuidarse, estamos proclives a una segunda y tercera ola que puede ser peor que la primera. Hay que entender eso, también de nosotros depende mucho. El domingo 18 de octubre, o sea, este dominguito que pasó,
El programa Punto Final reveló las declaraciones de 5 colaboradores eficaces. Recuerden, un colaborador eficaz es, ya, yo quiero que ustedes me condenen la pena o me rebajen la pena a cambio de que yo hable, que yo diga lo que sé. Esos son los colaboradores. Pero hay que comprobar, porque un colaborador, por cuidarse, puede decir cualquier barbaridad. O sea, no todo lo que hizo un colaborador también es cierto. Esto tiene que comprobarse, ojo. Entonces, los 5 colaboradores eficaces sobre supuestos pagos ilícitos a presidente Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, no siendo presidente, gobernador de Moquegua o cuando era ministro de Energía y Minas. Entonces, a cambio de información para que Obra INSA, que era una empresa, ganara la buena pro del hospital de Moquegua. Allí hay 1 millón de soles que supuestamente le dieron a Vizcarra. Asimismo, se afirmó que el consorcio ICSA, que significa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, y la otra empresa que es INCOT, que eran las que competían, INCOT es Contratistas Generales, empataron para la obra, para esta obra del hospital. Entonces Vizcarra le solicitó a ICSA, le solicitó 1.300.000 soles para proceder a darle la aprobación a ellos y de esa manera darlos como ganadores. Eso es lo que dice el colaborador, ahora tendrán que demostrarlo. Los otros 2 colaboradores rematan diciendo que hablan también del proyecto de irrigación Las Lomas de Hilo, en donde el que gana la empresa, los ganadores van a ser la empresa Obra INSA nuevamente y Astaldi, que es una empresa italiana. Eso se dio en el 2013. Supuestamente pagaron también a Vizcarra 1 millón de soles en el 2014, pero falta también comprobarlo. Pero quieran o no, ya es un escándalo. El 20 de octubre, repito, ahorita estamos 22, el 20 de octubre de 2020, las bancadas de UPP, Podemos, Frente Amplio, presentan al Congreso una segunda moción de vacancia presidencial. Solamente falta que el Congreso lo apruebe, hay que ver qué pasa. El 21 de octubre, o sea, ayer en relación a los videos que estoy haciendo ahorita, hasta ayer, el 21 de octubre de 2020, Vizcarra se dirige a la nación y comunica nuevas medidas para el combate de la pandemia. Lo habrán visto ustedes en la televisión, ¿no? Informó el levantamiento de restricciones para las iglesias desde el mes de noviembre, el uso gradual de las playas de lunes a jueves, fines de semana no, evitar la conglomeración, y si van a ir a los alrededores para hacer ciclismo, algún deporte, pero no la playa. Se mantiene el toque de queda a partir de las 11 p.m. los domingos, se refiere, y la restricción de uso de vehículos particulares los domingos, ahí está. Informa asimismo que hay una recuperación de la economía peruana gracias a los programas como Arranca Perú. Informa también que la vacuna será para los mayores de 18 años y según las prioridades que se tengan. Ratifica para el 11 de abril de 2021 las elecciones universales y que el 29 de noviembre, sí, al otro mes, se realizarán las elecciones internas en los partidos. Esta será la primera vez en la historia del Perú que los partidos políticos serán fiscalizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Asimismo, culminó pues mostrando, como pueden ver en la imagen, mostrando una fotocopia del pedido de vacancia, ¿no? Irónicamente mencionó de que ya se está acostumbrando a que le esté llegando un pedido de vacancia cada mes. Pero esto es grave. El Congreso tiene que debatirlo. Supongo, hoy día no me he movido para nada de acá, pues estoy trabaje. Supongo que hoy día en la noche habrá alguna noticia, no mañana, pero eso ya se verá a posteriori. Por ahora, termino hoy día porque estoy haciendo el video en esta fecha y espero pues que la información brindada les sirva para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo no quiero tomar partido si el presidente está bien, no está mal, si es un presidente populista, no es populista. Ustedes he mencionado la mayor cantidad de horas posible, la mayor cantidad de hechos posibles, siendo lo más objetivo posible, para que ustedes desde allí saquen sus propias conclusiones. Por ahora no me queda más que agradecer a la profesora Amelia Malca Cueva por su infinito apoyo y darle las gracias a ustedes por su infinita paciencia. Disculpen si hablo por la brevedad, es que trato de que sea el video lo más corto posible para que ustedes no se cansen también al momento de visualizar. Muchas gracias, nos estamos viendo.